Viene pronto, prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur, lunes a viernes, hora 0, aquí en Fénix. Hipocresía. Entonces la gente tiene que entender eso, porque los que no admiten, ¿no? Por ejemplo, hacerse lo que ya hay experiencia cómo hacerlo. Lo que está reteniendo y no está permitiendo es la seta, es la doctrina de la seta. El hombre tiene entonces que salir de la seta por entendimiento de Dios. Ahí está el crecimiento que Dios prometió. Pablo dice, para que todos entiendan, que no es nada el que habla la palabra, ni tampoco el que riega, en este caso, cuidar algo. No es nada, solamente es el que da el crecimiento. Entonces no hay que tener a esta gente de la seta como grandes, porque no lo son, porque Pablo lo dice que no son. Y que el que tiene importancia es el que da el crecimiento. Quiere decir que al la gente entender, no está entendiendo a hombres, sino al Espíritu Santo. Y este es entonces el que la va a libertar de esas obligaciones, de ese confusionismo que se encuentra la humanidad por esas doctrinas. Por eso es la dificultad de que hay, de que no acepta, aunque tenga los ejemplos que tenga. No le importa la muerte del tiempo de Noé, no importa a los judíos que no quisieron transidir en el tiempo de Juan el Bautista, del Señor y de los discípulos, no importa, porque para mí la persona que no le importa no es de Dios. Para mí, no sé quién es ni quién deja de ser, pero para mí está disoluto. Es un disoluto, porque si no, ¿cómo no entender lo que hizo el fundamento? ¿Cómo estaba cuando se hizo? Entonces nunca leyó. Pero yo no creo que no leyó. Para mí fueron esto lo que dijo los apóstoles. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si fuesen de nosotros, estarían con nosotros. El apóstol dice que salieron para que nosotros supiésemos que no son de los discípulos ni del Señor Jesucristo. Yo me animo a hablar así porque no puedo creer que no sepa cómo se hicieron los fundamentos. Y como si ahora estamos igual y viene un llamado para una unidad, ¿cómo es posible que ellos no quieran la unidad? O sea, pastor, que tenemos que echar mano a eso que el Señor nos dejó y los discípulos, que es el molde o los fundamentos que habla la Escritura. Claro, si no tuviéramos eso, no podíamos hablar con tanta seguridad. Pero como justamente, ¿no? Ellos son los que dejaron escrito, y las Escrituras son para nuestra enseñanza. Así que por las Escrituras aprendemos lo que los discípulos nos dijeron. Ahora, por ello tenemos que obedecer a Dios. No podemos obedecer por quien no está escrito. No podemos confiar en nadie. En nadie. Solamente tenemos que confiar en la palabra, que entendemos que es así cuando nosotros comparamos lo que estamos oyendo con lo que está escrito, y está exacto. Entonces esto es palabra de verdad y de amor para la salvación y la vida eterna de la humanidad, pero dividida, dice la palabra mismo de los discípulos, no heredarán el reino de Dios. Entonces, sálvese quien pueda con la palabra de verdad y de amor. Ahora, pastor, en cuanto al evangelio, que justamente el oyente preguntaba, ¿hay un solo evangelio? Digo, ahora el catolicismo y el protestantismo en este caso, ¿tienen el mismo evangelio? Mire, el caso del protestantismo lo sacaron después de Lutero en adelante. Como que Lutero es la oveja negra del protestantismo, ¿sabe? Y no es así. No
No es así. El protestantismo es literario. Comenzó en el tiempo mismo de los discípulos, con unos hebreos que venían del griego o de los griegos, en el tiempo de Alejandro el Magno, que era un imperio griego. Bueno, de aquel tiempo estos judíos estaban dispersos en ese lugar. Y cuando vinieron a Jerusalén, que se podía venir en el tiempo de Cristo, crecieron en Cristo. Y traían una Biblia griega. Y los hebreos comenzaron a oponerse porque ellos tenían la Biblia hebrea. Y como la escritura es primero el hebreo, no aceptaron literariamente eso traído a Israel. Y ahí comenzó. No fue Lutero ni fue nada. Es una cosa que la gente no investigó y no entiende mucho, y como le dicen, así él habla también. Así que ese protestantismo es por literatura. Y lo demás, en Cristo no puede haber protestantismo, porque tanto los católicos son cristianos como todos los demás son cristianos. ¿En qué protestan? ¿En qué protestan? Pide, pastor, que hable sobre la diferencia entre la reencarnación y la resurrección. Bueno, la reencarnación es algo milenario, como también la resurrección, que tenemos en el tiempo judío, se hablaban de la resurrección de los judíos. A veces, como dice el capítulo en los Hebreos 11, que las mujeres se resistían de recibir sus muertos porque creían de que ya iban a resucitar. Así, por ejemplo, la fe del que realmente entiende la resurrección. Pero la reencarnación es algo que vino del tiempo de los egipcios y los babilónicos. En el tiempo de que habían muchos dioses, y por ejemplo Osiris, un dios egipcio, Isis, su mujer, y también tuvieron un hijo, que son los dioses de la reencarnación. Ahora, cuando llegó el tiempo de que Dios iba a cambiar la cosa, Dios ahí mismo en Egipto usó a José para que creyeran en el Dios de los hebreos. Bueno, tenemos también en el tiempo de los babilónicos, que también creían en la reencarnación, también le usó o le puso a Daniel, el profeta, y para que creciesen en el Dios los babilónicos de los hebreos. O sea que Dios preparó todo, y de toda esa cantidad de dioses resumió a un Padre, a un Hijo y a un Espíritu Santo. La humanidad con el tiempo dejó todos esos dioses y se abocaron al Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué pasó con esto de la reencarnación? Para mí son retrógradas. En vez de abrazar al Dios que creó los cielos de los cielos, siguieron con aquello babilónico y con los egipcios, y no hay otra cosa. Mientras que en adelante Dios nos mostró la resurrección y la vida, que era Cristo, resucitando muertos de 4 días. Aparte de eso, profetas también de Israel resucitaron muertos. Y también cuando el Señor Jesucristo fue enclavado, 500 de que eran muertos resucitaron y aparecieron a los discípulos o a sus familiares, y nos prometió la resurrección y la vida. Así que es claro de que la diferencia que tiene es grande, pero para mí es un atraso que esta gente quedó en vez de haber seguido adelante como Dios se manifestó que iba a ser de todos una sola cosa. Le pregunta acerca del capítulo 10 de San Mateo, versículos 35 y 36, que allí habla de Cristo que vino a poner disensión en la tierra, pastor. Dice así en los textos:
porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, no hay otra interpretación. Yo estoy hablando que usted como cristiano y con la doctrina de Cristo no puede tener disensión con otro, porque usted tiene que tener el mismo sentir, el mismo pensamiento y el mismo parecer. Pero la disensión usted la leyó. ¿Para quién es? Para las casas, para los padres, para los hijos, para las nueras. Eso no es conforme a lo que yo estoy enseñando. Así que no se puede la gente, por ejemplo, confirmar que Dios permitió la disensión para quedarse dividido, porque de cierto digo que la Biblia es la palabra de Dios, y el cielo y la tierra pasará, menos su palabra pasará. Y él dijo que los que están en disensión, dice que no heredará el reino de Dios. Usted puede ver esto en Gálatas capítulo 5. Ahí está. Y también el mismo Señor dice, ¿no?, que Él es el maestro y todos nosotros hermanos. Es verdad. No hay disensión. En la doctrina de Cristo no puede haber. Los que la hicieron y van a tener que volverse a la doctrina de Cristo el que quiera salvarse. Y el que no, estamos en un tiempo de un fin, donde esperamos al Salvador y lo tenemos que esperar juntos porque somos hermanos y porque Él es nuestro Maestro y nos enseñó que cuando todas las cosas fueren cumplidas, Él estaba a la puerta. Y las cosas están todas cumplidas, solamente faltaba el pueblo santo, la repetición del Evangelio que usted está escuchando, la voz del Señor para juntar ese rebaño y la voz o el Espíritu hablando a las iglesias, a una vez, como todos ustedes de todas las iglesias están escuchando este gran programa del Espíritu Santo con el pastor Aquiles. Pastor, referente justamente a esto que acaba de mencionar de la voz del mismo Señor, o sea que la persona con el conocimiento que tiene puede discernir si es Dios o no es Dios cuando entiende en la corrección nomás, cuando esto corrige a todo lo que está fuera de orden, ya cuando lo está corrigiendo, a no ser que se endurezca el corazón de la persona y recita el Espíritu Santo, tendría que ver que es corregido. ¿Para qué es corregido? Para salvarlo. Entonces, los mismos conocimientos que ya posee, los tiene en la Biblia, pero no completo, los tiene como primario. El complemento se lo estoy dando, y la persona está oyendo, y entiende más de lo que entendía. Eso nomás ya serviría para obedecer a Dios, porque no puede añadir conocimiento, a no ser que venga de Dios, nada en la tierra. Ni hombre humano puede dar añadidura, conocimiento bíblico. No puede haber renovación en la gente si no es por Dios. Dios dio lo primero y Dios dio lo postrero. Así que la persona que se resiste, no se resiste al pastor Aquiles, sino al Espíritu Santo. Que eso también está escrito y él lo tiene que ver que es así. Porque ¿de dónde está entendiendo más? ¿Y quién lo está corrigiendo? ¿Un hombre o la palabra? ¿Y dónde trabaja el Espíritu Santo? ¿No es en la palabra? ¿No es la espada del Espíritu la palabra? Entonces, no tiene escapatoria. ¿Cómo es que tenemos que arrodillarnos ante Dios si Él nos dejó libertad? Y le comenta que ningún animal, dice, hace eso. Se lo pregunta con respeto y le gustaría que le explicara, pastor. ¿Cómo no? Dios es un soberano para nosotros. Y la libertad que nos dio a nosotros es de escoger. No es de que nosotros no nos hinquemos de rodillas haciendo reverencia a un Dios, a un Creador, a uno que pone su vida para salvar la nuestra. No se refiere esa libertad a lo que usted interpreta. La libertad es que usted entienda lo que está entendiendo y en lo que estaba. Y usted pueda entonces, sin obligación,
obedecer lo que está entendiendo ahora o quedarse con lo que estaba. Eso es el libre albedrío y la libertad. Pero es muy propiamente de uno la solemnidad, algo que uno hace esa reverencia a nuestro Dios, que es hincarse de rodillas. Pastor, en el capítulo ese de San Mateo también dice que habría primeros que serían postreros y postreros primeros. ¿Quiénes son esos? Bueno, en todos los aspectos, aún si se puede ver, aún se cumple geográficamente igual. Porque, por ejemplo, la partida de la palabra de Dios en Jerusalén hace 2000 años. Y el país, por ejemplo, que le llegó por último la palabra, yo creo que es el Uruguay. Y que la confirmó, que está escrita para que la gente investigue a qué país le llegó último la palabra en todo el mundo. Quiere decir que Dios mandó por todo el mundo a predicar la palabra de Cristo crucificado. Y el último país, por ejemplo, yo creo que es el Uruguay, que llegó la palabra con la Rañaga, en el tiempo de nuestro prócer Artigas. Y queda con testimonio, día y fecha. Si ante otro llegó primero, bueno, no lo sé, pero tiene que tener también testimonio. Y si en otro lugar llegó después que el Uruguay, que haya testimonio también, bueno, sería el último país, pero yo creo de que nuestro país es el último, comenzando entonces de Jerusalén por todo el mundo, y el que le llevó la palabra de Dios, de Cristo crucificado, en este caso es el Uruguay, es el último. Así que los primeros son postreros y los postreros que viene a ser el último. Este es el primero. Por eso nació Pueblo Santo. Por eso tiene esta doctrina, porque ha de ser por testimonio que se cumplió la palabra de ir por todo el mundo a sembrar el nombre de Cristo en los corazones, y se terminó. Y ahora a otra cosa, con los primeros, los últimos los primeros, los uruguayos los últimos, los uruguayos los primeros, para llevar el mensaje de testimonio para que sea el fin. Te pregunta, si el Señor Jesucristo resucitó a tantas personas, ¿por qué no resucitó a Juan el Bautista? Bueno, estaba ya determinado, querida hermana, lo que tenía que acontecer. Juan el Bautista tenía que cumplir lo que tenía que cumplir, y luego entonces ya no tenía más nada que hacer. El propósito de Dios con Juan el Bautista fue aparejar el camino del Señor. Aparejar quiere decir allanar. Entonces había cismas, como por ejemplo los fariseos, los saduceos, los herodianos, los samaritanos, los galileos, los levíticos. Estos eran como ahora cismas, imposible que se vea uno a otro. Juan el Bautista era un profeta según la profecía, que tenía que aparejar el camino y poner esa gente que estaba dividida en Cristo, lugar seguro, igual que el pastor Aquiles, usted lo entiende. También le pregunta a la hermana, pastor, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que Jesús vino a la tierra en 1914? ¿Es cierto? No es cierto, querido hermano, no es cierto. Hay un error tremendo sobre eso. Yo ya he aclarado muchas veces. El Señor, cuando venga, viene visiblemente, los muertos con Él, y nosotros que estamos vivos, no seremos delanteros, también nos iremos con Él en un abrir y cerrar de ojos, transformado con otro cuerpo para el cielo, donde tenemos la promesa. Hasta los que los traspasaron lo van a ver. Imposible de que esto, sin ningún texto bíblico, estén acertados en ninguna manera.
estoy seguro que tienen un error tremendo, es garrafal. Ahora, una antesala, como por ejemplo estoy yo anunciando la venida del Señor y cómo tenemos que estar junto a la venida, pero con una enseñanza que enlaza a católico y protestante y a todo el que está escuchando. No importa que sea de otras sectas, no importa, porque la gracia del Señor se extiende sobre los corazones y hace posible un entendimiento para que la persona, si estuviere no muy clarificada en lo que cree, y esto le puede servir indudablemente, por esto que le puede servir está la gracia salvadora, que es esta del Señor Jesucristo directamente con cada uno. Así que la persona que se quiera perder se va a perder, pero hay un llamado, hay una antesala, como el tiempo antes de Noé, para que la gente no se pierda. Hay como Juan el Bautista antes del acontecimiento, que era el Mesías, para que la gente no se pierda. El que tenga oído, oiga, respondiendo a su pregunta, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a todas las iglesias. Le pregunta, pastor, ¿quién es la gran ramera del Apocalipsis? Bueno, yo creo de que va a ser manifestada más grandemente, que yo adelantarme a un punto de que ya si usted lo lee al Apocalipsis, bueno, esa es la gran Babilonia también. Hay algunas profecías que aclaran mucho, pero lo que pasa es que mi tema es un tema de amor, un tema de verdad, para que la humanidad que está en esos lugares con, vamos a decir, con obligaciones, pueda libertarse por la palabra de Dios, salir de esos lugares antes que la Babilonia o la gran ramera tenga su funcionamiento, voy a decir, con todo su poder, que Dios se lo va a permitir. Entonces, es claro de que eso es cierto, como dice usted, pero yo no le puedo declarar quién es. El que tenga oído, oiga, como dice la Escritura. Comienza por someter a la humanidad, comienza marcando en la mano y en la frente, con el número o con el nombre y número. El que tenga oído, oiga lo que yo estoy expresando. Más de eso no, porque ya le digo, para que la gente salga antes que comience a ejecutar su poder. Le pregunta, pastor, cuando una persona muere, dice, ¿se encuentra con los seres queridos en la eternidad o qué pasa con esa persona? Bueno, cuando muere, después de la muerte no hay, por ejemplo, nada que volvió para uno saber, pero sí la Escritura dice que no hay memoria después que uno muere, no hay más memoria, se termina el suceso de estar en la vida, en la tierra. Entonces está en otra cosa, y cuando sea la resurrección, si hay parientes, si hay amigos, si hay todo, bueno, serán eternamente para siempre. Eso es lo que es muy importante saber, ¿no? Por eso es que hay que la familia, por ejemplo, muy especialmente, deben de darse, deben de quererse, deben de tratarse de una manera de entenderse en cuanto a Dios. No querer someterse a las religiones, investigar todo y quedarse con lo mejor, tratar una hermandad por el Espíritu Santo para que cuando sea la resurrección, entonces toda esta familia sea salva. Se ha escuchado también, pastor, que cuando uno más da, según alguna doctrina, Dios más le da, según lo que dé la persona, pastor, las bendiciones. Claro, porque la Escritura dice, porque ya está trasladado los mandamientos todos. Los diezmos están también en la vida del creyente de hoy. Pero el creyente tiene que dar de su corazón a Dios lo que tiene que dar. Igual una ofrenda, igual lo que sea. Entonces,
la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, en cuanto a dar, que lo dé espontáneamente del corazón, no por necesidad ni por obligación. Ahí está. Eso se puede ver en el capítulo 2 de Corintios 8 y 9. Puede leer los dos capítulos que se relacionan con eso. También el Señor Jesucristo dice que no lo haga con mezquindad, porque eso ya, cuando es por mezquindad, ya es especulación. Entonces que no lo haga, porque lo que siembra esto cosechará. Hay que entender bien las palabras que están determinadas acerca de todo lo que estamos hablando, de ofrendas y diezmos y de dar. Que es mejor dar que recibir, todo eso. Pero ¿cómo tiene que ser? Bueno, tiene que ser bien, porque Dios ya trasladó la palabra y los mandamientos en el corazón de las personas. Bueno, entonces, cuando la persona miente, no miente a hombres sino al Espíritu Santo. ¿Cuándo se separó la Iglesia Católica del Evangelio de Dios? Bueno, la Iglesia Católica del Evangelio de Dios no es una pregunta, por ejemplo, que sea así. La religión católica nunca se separó del Evangelio de Dios. Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Pueblo Santo, fundado por el pastor Aquiles Carrera, se reúne los domingos a las 16 horas en Camino Maldonado 4940, casi Veracierto. Los esperamos.